Listo. Esta es mi declaración de conflicto de intereses, en realidad ninguna en particular para este tema. Bueno, voy a presentarles un poco una casuística nacional prácticamente de dislipidemia y otros factores de riesgo de cardiovasculares. Nosotros sabemos que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es la primera causa de mortalidad cardiovascular en diabetes, ¿no? En diabetes, si bien es cierto, es un factor de riesgo muy importante para enfermedad cardiovascular aterosclerótica, además de ser un factor de riesgo importante, va a coexistir con otros factores de riesgo, ¿no? Va a coexistir con sobrepeso, obesidad, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo en la misma persona, ¿no? Va a progresar a una enfermedad subclínica y finalmente va a producir condiciones ya clínicas como enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arteria periférica, ¿no? Y esas van a ser las causas de la mortalidad cardiovascular en esas personas con diabetes, ¿no? Además, van a haber factores de riesgo propios de la diabetes, ¿no? Que también van a causar mayor riesgo, ¿no? Y estos factores de riesgos propios de la diabetes van a estar en relación al tiempo de duración de la diabetes. Un tiempo de duración en diabetes tipo 1 mayor de 10 años, en el caso de diabetes tipo 2 mayor de 20 años, un cociente de albúmina creatinina mayor de 30, una tasa de filtración ya disminuida por debajo de 60, la presencia de retinopatía, la presencia de neuropatía o la presencia de enfermedad arterial periférica también, ¿no? Y van a ser factores de riesgo propios de la diabetes, ¿no? Entonces, todo esto va a coexistir en el mismo individuo, ¿no? Es por eso que todo esto va a condicionar la alta frecuencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en esas personas con diabetes, ¿no? Y por eso también la presencia de alto riesgo o muy alto riesgo, ¿no? Y no existe, como dirían muchos, pues, pacientes con bajo riesgo, entre comillas, ¿no? Este es un estudio que se hizo acá en Latinoamérica acerca de control glicémico y control de factores de riesgo cardiovasculares en personas con diabetes. Fue hecho en la consulta externa de endocrinología, se hicieron en 3 países. Aquí participó Perú, en realidad fue hecho en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? En la consulta de endocrinología del hospital donde nosotros laboramos, bueno, donde yo laboro, ¿no? Y varios de los acá presentes. Fueron 1.200 registros, el 59% fueron mujeres, 63 años, y el tiempo promedio con diagnóstico de diabetes fue de alrededor de 10 años. Se utilizó una ficha que se llama Qualidad, que valora la calidad de atención en diabetes. Estas son las enfermedades cardiovasculares que se reportaron, ¿no? En ese grupo de casi 1.200 personas, ¿no? Vean, ya más o menos el 11% había tenido un infarto agudo del miocardio, 11% con angina de pecho, hipertrofia del ventrículo izquierdo 14%, insuficiencia cardíaca 10%, con un 9%, ACV isquémico también un 9%, un TIA 9%, isquemia en miembros inferiores 11%, revascularización 9%, amputación 8%, ¿no? Y también un grupo con revascularización miocárdica casi un 8% adicional, ¿no? Esta era la casuística de este grupo de pacientes. Ahora, en este grupo de pacientes de estos 3 países, ¿no? Ya este grupo de pacientes tenía dislipidemia en un 80%, ¿no? En la literatura, ustedes van a encontrar en promedio que en diabetes casi alrededor del 70% de pacientes padece concomitantemente de dislipidemia. En este grupo aquí encontraron en ese estudio un 80%. Y también encontraron aquí en Latinoamérica, en este grupo de 1.200 pacientes, sobrepeso o obesidad, un 84%. Miren la alta frecuencia que se encontró, ¿no? Hipertensión en 57% reportada o por los niveles que se midieron en ese momento. Ahora, de los pacientes que tenían dislipidemia, solamente recibían tratamiento, ¿no? Bueno, tratamiento definido como el uso de estatinas, un 57%. Y el LDL objetivo, que para el estudio se definió como un LDL por debajo de 100,
lo cumplían solamente el 44% de las personas. En cuanto a hipertensión, el 82% estaba en tratamiento y lograron la presión arterial objetivo el 76% de personas. Entonces vean la alta frecuencia de dislipidemia en este grupo de pacientes, como solamente un 60% estaba en tratamiento, a pesar que, ¿no? Como vemos, había una alta frecuencia de pacientes que ya tenían una enfermedad cardiovascular establecida, y como no se lograba lograr la meta de LDL que se había establecido en ese momento solamente en 100, ¿no? Ahora, aquí tenemos esto también es otros estudios también en la consulta externa de endocrinología, ¿no? Son hospital nivel 3 también, control glicémico de factores de riesgo cardiovascular, también en pacientes con diabetes en Perú. También consulta externa de endocrinología. Aquí son 2 periodos, 2006, 2012, 100 pacientes, 123 pacientes. Por ejemplo, aquí podemos comparar la famosa triple meta, ¿no? Que se supone que buscamos para disminuir los eventos cardiovasculares, ¿no? Como ven, el nivel de hemoglobina glicosilada para el primer estudio, casi lo que se reporta siempre en la literatura, ¿no? Alrededor de la tercera parte o menor, ¿no? Menor de la tercera parte logran glicosilada, ¿no? En este caso 31%. El LDL objetivo, que también había sido fijado en menos de 100, 37%. Presión arterial sistólica, casi un 51%. Y los 3 objetivos, ¿no? Definidos por ADA para la fecha del estudio, solamente lo lograban el 15%. 6 años después, con los mismos objetivos de ADA todavía que se mantenía, igual, ¿no? Las cifras eran bastante similares, ¿no? El control glicémico seguía siendo deficiente, casi el mismo nivel, el control también de LDL también similar, había mejorado un poco el control de la presión arterial, pero la triple meta también seguía siendo deficiente. Esta es una clínica nivel 2-1, ¿no? Porque diríamos, de repente aquí no hay recursos en el hospital, de repente en la clínica el paciente tiene mejor acceso. Si bien es cierto, mejoran un poco el control de la glicemia, mejoran un poco el control de la presión, pero vemos que no mejora el control del LDL, ni tampoco mejora el control de la triple meta, ¿no? Entonces, aquí también vemos que no hay no se logra, ¿no? El objetivo del LDL establecido para este grupo de pacientes con múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, ¿no? Y no se logra la meta de LDL establecida, ¿no? Y como hemos visto, en este grupo de pacientes, la dislipidemia es bastante frecuente, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones lipídicas asociadas en los pacientes con diabetes y dislipidemia? En el caso de diabetes, lo que es más frecuente o característico encontrar es hipertrigliceridemia con HDL disminuido. ¿Ya? Eso es lo más frecuente encontrar. Y además podríamos encontrar, entre comillas, un LDL normal. ¿Y por qué se le da ese LDL normal? Porque existen como 2 fenotipos de LDL, ¿no? Existe un LDL que es de partículas grandes, donde en teoría deberíamos encontrar el LDL aumentado, y existe un patrón que es de LDL pequeñas y densas, donde podemos encontrar el LDL cuantificado normal, que más bien el cambio no es cuantitativo, sino es cualitativo. Y es este cambio cualitativo o esta característica que tiene el paciente con diabetes, ¿no? Este paciente tiene LDL pequeñas y densas, ¿no? Entonces podríamos tener un LDL, entre comillas, normal, ¿no? Y además viene acompañado de un HDL bajo y un HDL bajo disfuncional. Puede también venir acompañado de un aumento del colesterol no HDL y del aumento de las apolipoproteínas B y un descenso de la apolipoproteína A1. Ese es el perfil bioquímico que acompaña generalmente al paciente con diabetes tipo 2. ¿Cuándo deberíamos realizar el screening de dislipidemia en la persona con diabetes? Si el paciente no está recibiendo con estatinas, ¿no? Ni ninguna terapia hipolipemiante, ni bien le diagnosticamos diabetes, ¿no? Debe ser parte de su panel de evaluación inicial. O si el paciente no ha acudido a nosotros anteriormente, en el momento que hace contacto con el médico, si no hizo contacto en el momento de su diagnóstico, en el momento del contacto con el médico, ¿no?
Y si el paciente es menor de 40 años, lo que dice los lineamientos de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, que podría ser cada 5 años, pero más frecuentemente si es diabetes tipo 1. ¿No? El perfil, lo que recomienda la Asociación Americana de Diabetes es que hagamos un perfil lipídico estándar, ¿no? Colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, ¿no? Y en adultos que ya están en tratamiento, ¿no? Siempre cada vez que iniciemos un tratamiento tenemos que hacer un perfil lipídico. Una vez que iniciamos tratamiento lo podemos hacer al mes o hasta los 3 meses luego del tratamiento, ¿no? O modificación del tratamiento. Sin embargo, no solamente existe el perfil lipídico como marcadores, ¿no? Sobre todo si el paciente tiene hipertrigliceridemia, si el paciente tiene síndrome metabólico, podríamos usar otros biomarcadores, como por ejemplo el no HDL, que simplemente es restar de mi colesterol total el nivel de HDL. O podría usar también la medición de la apolipoproteína B, que es una cuantificación más directa, ¿no? Del estado heterogénico del paciente. Eso lo tenemos nosotros también disponible acá, también es relativamente accesible, ¿no? No es tan costoso, ¿no? Aunque, bueno, las recomendaciones de ADA dicen que por los costos podría reservarse para pacientes con supuestamente LDL normal o bajo, ¿no? O pacientes de alto riesgo, ¿no? Entre comillas, ¿no? También la relación de apolipoproteína B sobre apolipoproteína A1 también es un factor de pronóstico, ¿no? Tiene buena correlación con el pronóstico de enfermedad cardiovascular. Y están usando otros marcadores que todavía están en estudios en realidad, como el LDL oxidado, los anticuerpos del LDL oxidado, lipoproteína A, pero son otros marcadores que todavía están en validación, ¿no? Lo que más se podría utilizar, además del perfil lipídico, son el no HDL y la apolipoproteína B, ¿no? Serían de utilidad, ¿no? Los de mayor utilidad. Lo otro que se recomienda, ¿y por qué deberíamos de hacer siempre un perfil lipídico? ¿Por qué debería ser de utilidad? Porque el perfil lipídico nos serviría para valorar el riesgo cardiovascular, nos ayudaría a valorar el riesgo cardiovascular del paciente, 1, y 2, para valorar también respuesta al tratamiento del paciente. Siempre, sobre todo si el paciente no ha tenido ningún evento cardiovascular, o sea, si el paciente es para hacer prevención primaria, deberíamos de hacer la valoración del riesgo cardiovascular utilizando un score, una calculadora de riesgo cardiovascular en personas de 40 a 75 años, ¿no? Que es donde está la evidencia científica, ¿no? De los estudios, ¿no? La mayor cantidad de estudios, ¿no? Las edades en los extremos son donde hay menos evidencias científicas, ¿no? Y recordar que esas escalas es para prevención primaria, entonces se utilizan solamente en pacientes sin enfermedad cardiovascular conocida. Y lo ideal es utilizar una herramienta con una validación, ¿no? Para nuestra población. Y si yo por A o B no tengo ninguna calculadora de riesgo, no puedo estimar en ese momento, no puedo decir, no lo voy a tratar, voy a esperar la siguiente consulta, ¿no? Si no, tengo que tomar una decisión de tratar mi dislipidemia en ese momento, ¿no? Con la condición clínica de mi paciente. Si no puedo hacer un cálculo del riesgo, no voy a diferir el tratamiento del paciente. Con lo que tenga, comienzo a tratar a mi paciente, ¿no? Con los factores de riesgo, ¿no? Si no tengo la calculadora, tomo en cuenta todos los factores de riesgo de mi paciente y con eso comienzo a tratar a mi paciente con diabetes y dislipidemia. ¿Y por qué es importante esta valoración de riesgo cardiovascular? Porque voy a hacer un riesgo cardiovascular individualizado, lo voy a determinar, porque eso va a definir mi objetivo de tratamiento, ¿no? Mientras más alto es el riesgo, voy a tener que disminuir más mi LDL, ¿no? Y porque también mientras más mi riesgo sea más alto, posiblemente voy a tener que adicionar medicamentos adicionales para lograr ese LDL más estricto que necesito, ¿no? Hay diferentes herramientas, ¿no? Para valorar el riesgo cardiovascular, ¿no? Si ustedes revisan los lineamientos de la Asociación Americana de Diabetes, esta es una de las herramientas que recomienda, ¿no? Que están dentro de las recomendaciones de la ADA, ¿no? Y es la
calculadora de riesgo del Colegio Americano de Cardiología, ¿no? Como ven, incluye varios factores de riesgo, ¿no? Incluye edad, sexo, incluye raza, niveles de presión arterial tanto sistólica como diastólica, los niveles de colesteroles, ¿no? Tanto totales, HDL, ¿no? Y LDL, la historia de diabetes, de tabaquismo, ¿no? Y también pueden el uso de aspirinas o estatinas y de antihipertensivos, ¿no? ¿Y qué es lo ideal, no? Lo ideal es que una calculadora de riesgo tome en cuenta todos estos parámetros, ¿no? Es lo ideal. Pero existen diferentes calculadoras que ustedes podrían utilizar. En diabetes, en realidad, siempre la observación que se hace es que no hay herramientas, calculadoras de riesgo específicas, ¿no? Hechas específicas y validadas específicamente para población con diabetes. Hace un poco menos de 2 años, la OPS lanzó esta herramienta para evaluación de riesgo cardiovascular en latinos, ¿no? En población latina, ¿no? Que supuestamente está hecha con información, ¿no? De cada país, ¿no? Entonces, aquí hay supuestamente una información que ya está corregida para nuestro país, para Perú, ¿no? Nosotros podemos ingresar a la aplicación y podemos seleccionar aquí nuestro país. Se supone que aquí hay cierta validación, cierto ajuste para nuestra población, ¿no? Pero aquí no están incluidas absolutamente todas las variables, como por ejemplo veíamos en el instrumento anterior, ¿no? Aquí están incluidos el género, tabaco, nivel solamente de colesterol total, ¿no? La edad, ¿no? Nivel de diabetes y presión sistólica, nada más, ¿no? Pero bueno, es un instrumento adicional que también tenemos ahorita a la mano, ¿no? Que es el único que tenemos, entre comillas, disponible específicamente para nuestro país, ¿no? Y que, bueno, puede ser usado tanto para diabetes como para hipertensión, ¿no? En cuanto al manejo en dislipidemia, nosotros, bueno, ustedes cuando revisamos tenemos varios lineamientos dependiendo de la sociedad científica a que hagamos referencia, ¿no? Tenemos las guías del Reino Unido, ¿no? Estas guías son desde el 2014. Las guías han ido cambiando en el transcurso de los años, los objetivos de tratamiento han ido cambiando, los medicamentos han ido variando. Estas son las guías canadienses, los lineamientos son del 2018. Estas son las guías que más o menos tenemos, los lineamientos americanos que más o menos tenemos vigentes hasta la fecha, que son también del Colegio Americano de Cardiología, ¿no? Que se ha asociado con otras sociedades, ¿no? Pero que básicamente siguen lineamientos conjuntos. Estas son algunas de las más recientes, que son las guías europeas, ¿no? Del Colegio Europeo de Cardiología. Estas son las más recientes, en realidad, también, que son del Colegio Americano de Endocrinólogos. Y bueno, nosotros tenemos los lineamientos que se dan todos los fines de años en las recomendaciones, ¿no? En realidad no son unas guías, son recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, pero que tomen en cuenta en realidad las guías o las recomendaciones que da el Colegio Americano de Cardiología, ¿no? Y si bien es cierto, todas tienen diferentes categorías de riesgo. Algunos categorizan sus riesgos en 3 niveles, otros hasta 5 niveles, los niveles de corte, algunos en 5, 7.5, 10, ¿no? Su mayor riesgo generalmente está por encima del 20%, ¿no? Cada uno difiere a veces en su categorización, en su denominación, pero todas finalmente tienen como piedra angular de objetivo el nivel de LDL, ¿no? Y también todas tienen como denominador común, ¿no? Algunos parámetros no farmacológicos de manejo, ¿no? Y que a veces nos olvidamos, creo yo, en la práctica clínica de manejar, ¿no? No olvidar que tenemos que manejar no solamente pues colesterol, glucosa, ¿no? Tenemos que también trabajar con el paciente que deje de fumar, ¿no? Porque de nada sirve que estemos manejando glucosa, presión y el paciente pues sigue fumando, ¿no? Manejar la presión, comenzar a trabajar con el paciente que comience a hacer actividad física, ¿no? Los famosos 150 minutos
de actividad moderada por semana, ¿no? Comenzar a trabajar con la dieta, que deje las grasas saturadas, las grasas trans, ¿no? Que comience a comer legumbres, grano, aumentar la fibra, ¿no? Bueno, el control de la presión, ¿no? Que también aquí es parte del tema de la agenda, ¿no? El manejo también de la glucemia, como ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y bueno, también después vamos a ver en qué casos está indicado el uso también de aspirina, ¿no? O antiplaquetarios. En el caso de dislipidemia en diabetes, por más que hemos dicho de que lo más frecuente, entre comillas, es que prevalezca el aumento de triglicéridos, también hemos dicho que el foco es el manejo del nivel de LDL, ¿no? Porque es el estudio que demostró que el manejar el LDL es el que reduce, ¿no?, los eventos cardiovasculares, fue el UKPS, ¿no? Entonces siempre el objetivo va a ser manejar LDL, ¿no? Es el que va a tener impacto sobre la reducción de los eventos cardiovasculares. Entonces, la intensidad del tratamiento con estatinas se divide en 3 grupos, ¿no? Los de baja intensidad, moderada intensidad y alta intensidad, según el porcentaje de reducción de los niveles de LDL. Y ahí vamos a tener, bueno, en el caso de baja intensidad, tenemos, dentro de lo que tenemos aquí más disponible, simvastatina 10 miligramos. Los de moderada intensidad, atorva entre 10 a 20 miligramos, pita 1 a 4, roxuvastatina 5 a 10 y simba 20 a 40. Y los de alta intensidad, para reducir niveles de LDL 50 o más, atorva 40 a 80 o roxuvastatina 20 a 40. Entonces, dependiendo de lo que queramos lograr con nuestro nivel de LDL, tenemos que usar estas dosis de estatinas, ¿no? Tenemos que apuntar a estas dosis de estatinas. Como vamos a ver más adelante, en el caso específico de diabetes, vamos a manejar básicamente solamente estas 2 dosis, o moderada intensidad o alta intensidad. Solamente utilizaríamos menor dosis, ¿no?, si es que el paciente no tolera estatinas. Pero los lineamientos solamente dan 2 indicaciones, moderada intensidad o alta intensidad. Entonces, si yo tengo un paciente diabético, ¿no? Se supone que todos, como tienen múltiples factores de riesgo, diabetes, pues hipertensión, dislipidemia, todos están modificando su estilo de vida. Entonces, mi paciente no ha tenido ningún evento cardiovascular, por lo menos, ¿no?, conocido, ¿no? Entonces, a la modificación del estilo de vida, ¿qué voy a hacer yo? Dependiendo. Si mi paciente tiene 20 a 39 años, aquí yo tengo que ver si tiene otro factor de riesgo propio de la diabetes, ¿no? Y si tuviera otro factor de riesgo propio de la diabetes, yo debo de considerar agregarle una estatina de moderada intensidad. ¿Cuáles son estos factores de riesgo propio de la diabetes? Son los que veíamos al inicio, ¿no? Si su diabetes tipo 1, que falta el 1, disculpen, tiene una duración más de 10 años, si tiene más de 20 años con diabetes tipo 2. Si su cociente albúmina creatinina es más de 30 miligramos por gramo de creatinina, si la filtración glomerular ya se redujo por debajo de 60, si tiene retinopatía, neuropatía, o si el índice Tobia-Brazo está por debajo de 0.9. O sea, si tiene alguna de estas condiciones, yo a este paciente le tengo que agregar una estatina de moderada intensidad. Ahora, solamente en estas condiciones, ¿no?, le agregaría una estatina de moderada intensidad. Ahora, si mi paciente tiene una edad de 40 a 75 años y, entre comillas, independientemente de riesgo, ¿no? Hablábamos que si yo no tengo cómo calcular mi riesgo cardiovascular, no tengo que diferir el inicio de mi tratamiento, ¿no? Entonces puedo tener mi paciente con LDL entre 70 y 189. O mi riesgo no es alto riesgo, entre comillas lo puedo llamar intermedio, ¿no? Ustedes cuando utilicen las calculadoras de riesgo van a ver que los pacientes, como tienen múltiples factores de riesgo, ninguno le va a salir en el nivel más bajo, todos le van a salir de riesgo de la parte media hacia arriba, ¿no? Entonces, en esos pacientes voy a mantener una estatina de moderada intensidad. Ahora, si mi paciente
tiene alto riesgo, ¿no? Por esas calculadoras de riesgo, o tiene múltiples factores de riesgo, sobre todo pacientes con 50, 70 años, a estos pacientes donde la evidencia científica es más alta, porque aquí es donde se han desarrollado los estudios. A estos pacientes le voy a agregar una estatina de alta intensidad. Y si el paciente, el riesgo cardiovascular es más de 20%, le voy a agregar una estatina, sobre todo si su LDL, como es un riesgo alto, se mantiene por encima de 70. Ahora, en pacientes de 75 años, yo tengo que ver si mi paciente ya viene, ¿no? Desde antes de los 75, ya con estatina le puedo continuar el tratamiento. Y si mi paciente no recibía estatinas, podría valorar riesgo-beneficio, ¿no? El riesgo, de repente, pues los eventos adversos de las estatinas, ¿no? La rhabdomiolisis, ¿no? La transaminasemia, ¿no? Y podría valorar igual si tiene múltiples factores de riesgo, obviamente podría valorar el riesgo-beneficio y comenzar una estatina, pero de moderada intensidad. Ahora, si mi paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, todos van a estatina de alta intensidad, todos, directamente. Pero podría haber un grupo que es denominado muy alto riesgo. ¿Quiénes son esos pacientes que son denominados muy alto riesgo? Y cuyo objetivo de LDL va a ser menos de 70. Esos pacientes son pacientes que tienen, se dice, múltiples eventos adversos mayores, cardiovasculares mayores, o tienen un evento cardiovascular mayor y múltiples factores de riesgo o condiciones de riesgo. Los eventos cardiovasculares mayores son considerados los síndromes coronarios agudos, que hayan tenido un IMA previo en el año previo, un ACV isquémico también, enfermedad arterial periférica sintomática, o que tengan otras condiciones de riesgo como edad más de 65 años, bypass coronario, reducción de la tasa de filtración entre 15 y 59 o tabaquismo. O sea, estas condiciones, ¿no? Estos eventos cardiovasculares mayores o uno de estos más estas condiciones ya lo hacen una condición de muy alto riesgo. Entonces, a estos pacientes mi objetivo de LDL va a ser más estricto, menos de 70. Y en estos pacientes, además de la estatina de alta intensidad, tengo que considerar de inicio agregar posiblemente una ezetimiba o los inhibidores de la paraproteína convertasa, ¿no? Para poder lograr este objetivo. Esta paraproteína, bueno, acá ya han habido ensayos, en otros lugares sí la tienen más disponible, pero igual es por el costo, lo considera, en el caso de la ADA, lo recomienda como una segunda línea, si es que no se lograra el objetivo, ¿no? Básicamente por cuestiones de costo, pero los ensayos demuestran una clara reducción, ¿no? Estos son los ensayos clínicos que avalan, ¿no? Las recomendaciones de las guías, ¿no? Y los resultados son concluyentes, ¿no? Nada más que sería por cuestiones de costos. Ahora, decíamos que la hipertrigliceridemia es la más frecuente y en realidad a veces hay un sobremanejo de los triglicéridos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en triglicéridos hay que trabajar bastante en cambios de estilo de vida, en reducción de peso, reducir calorías, reducir consumo de azúcares, ¿no? Los pacientes que tienen triglicéridos altos son pacientes que consumen harto carbohidrato, reducir consumo de alcohol, mejorar ejercicio, descartar causas secundarias, ¿no? Hipotiroidismo, algunas otras causas, ¿no? Causas renales, ¿no? Reducir condiciones, medicamentos que me puedan producir elevación de triglicéridos. Entonces ahí tengo que trabajar más en dieta o causas secundarias, ¿no? Ahora, si a pesar que descarto todo eso, mi triglicérido está entre 135 y 499 y mi paciente tiene enfermedad cardiovascular, ojo, acá va a primar la enfermedad cardiovascular, mi paciente va a seguir con estatina a moderada intensidad si no tolera dosis más altas o lo mantengo en alta intensidad. ¿Ya? Y si lo mantengo en este tratamiento y su triglicérido está menos de 150, bueno, lo mantengo con su estatina y mantengo también estilo de vida. Y en otros lugares tienen ya disponible el etilo de icosapento, que es un medicamento que lo que hace es disminuir la producción de triglicéridos a nivel hepático.
los triglicéridos, la reducción de triglicéridos con fibratos no ha demostrado reducir eventos cardiovasculares, pero este medicamento sí. Y por eso es que este medicamento está como medicamento de primera línea sobre fibratos en ese tipo de pacientes con enfermedad cardiovascular, a diferencia de los fibratos. Y también está sobre niacina, porque niacina también no disminuyó eventos y más bien aumentó la tasa de ACV isquémicos. Y por eso que este medicamento había ese cambio en los lineamientos en los últimos años. Y solamente si mis triglicéridos están pues por encima de 500 y sobre todo por encima de 1000 y hay mucho riesgo de pancreatitis, ahí podría considerar agregar fibratos a las estatinas solamente para evitar el riesgo de pancreatitis, ¿no? Pero solamente en ese caso, ¿no? Siempre la prioridad la va a tener la enfermedad cardiovascular y mantener mis estatinas. Siempre eso va a ser la prioridad, a pesar que tenga mi hipertrigliceridemia ahí, ¿no? Y en el caso de los antiplaquetarios, están indicados como prevención secundaria, aspirina en esta dosis, 75 a 162. Puedo usar clopidogrel también, pero solamente con pacientes que tengan una reacción alérgica a la aspirina. Recuerden que la terapia dual está indicada después de un Zika por 1 año. También puedo mantenerla a largo plazo si el paciente ha tenido la intervención coronaria previa, ¿no? Y si el riesgo de una isquemia es alto y el riesgo de hemorragia es bajo. Y está indicada la terapia antiplaquetaria y anticoagulante, ¿no? A dosis bajas, ¿no? Con rivaroxaban, 2.5 2 veces al día, pacientes con enfermedad coronaria y o enfermedad arterial periférica, pero con bajo riesgo de hemorragia. Y aspirina podría utilizarse como prevención primaria para pacientes que tengan un riesgo cardiovascular muy alto, ¿no? Pero siempre evaluando el riesgo, ¿no? Que tenga bajo riesgo, ¿no? De hemorragias, ¿no? Y básicamente la evidencia en los estudios con estatinas están en este grupo de pacientes, ¿no? 40 a 75 años, ¿no? Con LDL entre 70 y 189, ¿no? Recuerden siempre reducir, comenzar con modalidad de intensidad que reduce LDL entre 30 a 49%. Si mi paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o múltiples factores de riesgo o un score de riesgo más del 20%, tengo que comenzar alta intensidad, que me va a reducir mi LDL por encima del 50%. Si en este grupo de pacientes que tengo que ser pues más, mi objetivo de LDL tiene que ser más bajo, si no logro conseguir mi LDL por debajo de 70, le puedo agregar ezetimibe o el inhibidor de PCSK9, ¿no? Solamente en este caso utilizaría esas drogas, ¿no? En esos pacientes de muy alto riesgo, nada más. Bueno, ya esto es la parte final. Ya en aras del tiempo vamos a seguir con la siguiente presentación. Cualquier pregunta lo pueden hacer a través del chat. Gracias.